Continuamos con la agenda del 14º Encuentro Internacional de Periodismo. Tenemos una agenda de 3 días llenas de charlas sobre el oficio periodístico, además de tener invitados de muy alto nivel. Así es, Laura. Y la charla que sigue nos interpela de manera muy personal a los colombianos, quienes hemos seguido el drama de una migración que se interna en las selvas más inhóspitas que tiene nuestro país. El Darién es una región ubicada en el extremo oriente de Panamá, además de que colinda con la frontera colombiana. Es un área remota y que se caracteriza por ser una de las menos desarrolladas. Además de eso, también se resalta por sus áreas montañosas y selváticas en las cuales distintas comunidades indígenas han vivido allí durante muchos siglos. Y justamente el panel de hoy lleva como nombre El Darién, tráfico de ilusiones y desesperanzas, y será moderado por la periodista independiente Catalina Lobo Guerrero, quien se ha caracterizado por investigar temas de política, derechos humanos, salud y corrupción en América Latina en los últimos 15 años. Y es que en 2021 fue galardonada con el Premio Nacional de Simón Bolívar por Mejor Libro Periodístico, y su obra es titulada Los restos de la revolución. Crónicas desde las entrañas de una Venezuela herida. Ella ahí nos platica sobre sus experiencias siendo corresponsal en Caracas, Venezuela, durante los años 2012 y 2015. Además de eso, tenemos otros 2 invitados especiales que hacen parte de esta charla, que nos darán distintas perspectivas sobre cómo ver el contexto social. Eso es muy cierto, porque por un lado tenemos al maestro en artes plásticas, animador, caricaturista e ilustrador colombiano, quien es autor y coautor de 11 libros que tratan sobre modelado en plastilina, y además es director de una página muy popular en redes sociales que creo que tú lo conoces al igual que todos nosotros, que se llama Se lo explico en plastilina, y que en esta página tanto él como su equipo lo que hacen es mostrar a través de la plastilina esa realidad colombiana de manera creativa. Y este autor es Edgar Álvarez. Genial. Y por otro lado tenemos a Juan Guarnizo, que es el director del portal Vorágine. Además de eso es comunicador social y escritor, por lo tanto ha trabajado en distintos medios de comunicación como semana.com y El Colombiano, además de haber hecho distintos roles editoriales. Y es que también es necesario resaltar que ha ganado distintos premios Simón Bolívar, que en total ya serían 5 ocasiones. Así es, Lau. Y yo creo que estamos ya a muy poco tiempo de iniciar esta espectacular charla que se llevará a cabo en el Gran Salón Raíces A de Corferias. Te invitamos a escuchar esta charla con los 3 invitados especiales: Catalina Lobo Guerrero, Edgar Álvarez y Juan Guarnizo. Yo para iniciar había escrito algo que decía: todos hemos visto seguramente en Instagram una imagen de un grupo, hombres, mujeres, niños, cargando sus morrales, bolsas, con el cansancio, sufriendo la rudeza de la selva. Y aquí está, Edgar lo ha traído, la imagen que está aquí en la mesa. Quienes están atrás pueden acercarse y ver estos personajes, que son una imagen hecha en plastilina, pero que tiene la potencia de hacernos sentir el terrible escalofrío de la realidad. La realidad del Darién, que es de la que van a conversar hoy 3 increíbles narradores: una antropóloga, máster en creación literaria, periodista independiente; un comunicador, editor, también máster en creación literaria, escritor de libros de no ficción; y un animador, caricaturista, ilustrador, maestro en artes plásticas, que se autodefine como mensajero de por vida, artista a ratos y traviajante. Estos 3 narradores han sido
multipremiados, tienen unas trayectorias que bien vale la pena conocer, que no leeré completas acá para darle más espacio a la charla que nos van a ofrecer. Solo decir que Catalina Lobo Guerrero es colaboradora de la Red de Periodistas de Investigación Transfronteriza de Ojo Público, José Guarnizo, director del portal Vorágine, y Edgar Álvarez, director y creador de Se lo explico con plastilina. Así es que bienvenidos, muchas gracias. Catalina será la moderadora del espacio. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias a la Feria del Libro de Bogotá, gracias a la Universidad de Externado y al Encuentro de Periodismo. Un saludo a José y a Edgar, encantada de poder conversar con ustedes esta tarde. Hoy vamos a hablar del Darién, pues esa selva tapón en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es el único lugar en todo el hemisferio americano en donde se interrumpe la carretera panamericana. Y es curioso que en inglés no se habla de tapón, se habla de gap, que es un hueco o una grieta. Y a su manera es así también, porque es un lugar que a veces se traga a las personas o se traga a quienes entran y nunca vuelven a salir de allí. José, tú participas en un proyecto de periodistas transnacional que termina siendo finalmente este libro, Migrantes de Otro Mundo, y ahí tú cuentas unas historias de personajes, no de personajes, de personas, porque a diferencia de Edgar, que trabaja con personajes y muñecos, tú trabajas con personas de carne y hueso como periodista. Yo no sé si podemos poner un clipcito, Ariana, si nos ayudas con el video del trabajo que hizo José para Migrantes de Otro Mundo, que primero es un trabajo que sale en internet, varios medios al tiempo, y luego termina siendo el libro, y después nos cuentas de las tumbas de Acandí que no tenían nombre, que es la historia que se retrata aquí y de otras historias que fuiste conociendo de otras personas allí. El paso del Darién, ellos llaman la ruta de la muerte. ¿Por qué la llaman la ruta de la muerte? Es la zona más lluviosa del mundo. Es la selva más inhóspita del mundo. Que es duro porque ellos se enfrentan a caminar 8 días. Plagada de mosquitos, plagada de fieras. Dicen que eso es un infierno ahí, y usted sabe lo que es 8 días en esa selva, lloviendo, subiendo montañas, cruzando ríos. Tiene que ser muy difícil para esas personas. De cada 10 mujeres pasan 6 con niños y 2 en embarazo. Y para mí es un trágico tal como si estuvieran encadenados como antiguamente. No se pueden quedar, no se pueden salir. Esto es un muerto en el medio del camino, mira. Se lo comieron los animales. Esto es para que ni se tiren. Porque se vuelven objetos, mercancía. Y no importa. Se murió, se ahogó, se enfermó. Muérase, porque aquí no podemos esperarlo. Y muchos se han tenido que devolver. Una señora que en la mitad del camino como que la picó una culebra, y pues, ¿quién se iba a devolver con ella en mitad de camino? La acostaron ahí en el suelo, la acomodaron y ahí quedó el esqueleto, y se dice que hay mucho muerto. Un infarto, mira, ya está, los bichos se están comiendo. Ay, mamá. Yo en el 2019 personalmente documenté mínimo 80 muertes en el 2019.
Non, rien dit. Celui-là dit que c'est de l'autre côté, il n'a pas donné. Il n'a pas dit si ça marche ou si ça ne marche pas. En Camerún ahora hay guerra. Sí, mi marido murió en mes de junio. Porque hay mucho sufrimiento. No sabemos qué nos espera, pero ya estamos aquí a recibir lo que venga, nada más. Esa selva me han dicho que hay mucho robo, han pasado, han asaltado, han matado, pero igual nosotros no hay otro camino para sobrevivir, nosotros no tenemos como ese camino. Ese es un fenómeno que nunca se acabará mientras exista tanta desigualdad en todos los países. El migrante, como él dice, es que la muerte también es una opción de libertad. No, nosotros nos trata las agencias nos encargan de mandar a la gente, nosotros cargamos al destino de ellos, que es acá. De Ipiales salimos a las 4 de la tarde, sí, casi 30 horas. Aquí nos esperan, yo no sé qué es, para dónde cogen ellos, ya aquí hay otra gente que ya los embarca para otro lado. Sí, un viaje, 2 viajes en la semana, según la gente que haya, pues se descarga y se va uno. Los de Asia pasaban a Brasil por barco. Y de África, y vienen especialmente hasta Brasil, vienen hasta Venezuela o hasta Ecuador, que Ecuador hasta hace unos 4 meses no les exigía visa. I don't know whatever coming for me to my fund. I have to accept. I don't know how to go. You understand, brother? This is the, and now if you are taking me with board, I have to go because you're going to guide me. Whatever is coming for me, I don't know who gonna help me. I don't know. There is people. He gonna tell me that you have to go with this one. I have to go because I have no way. I don't have a backside to go. $8 por persona. Hoy he vendido por ahí 10 carpas, 20 machetes. Me he vendido de esto como 20 linternas. Yo compro linternas para la selva, sí. Le he vendido esto que también lo compran para la culebra. Como ellos duermen 5 días allá en la selva. Que antes pasaban escondidos, los sacaban escondidos y tenían muchos problemas. Y al gobierno colombiano les dio un salvoconducto para que ellos se transiten, para que la gente no los robe, para que le vendan etiquetes, para que puedan pasar por la trocha. Ellos llevan aquí América y ellos nada los detiene. Como les hacemos la identificación, la individualización, les buscamos antecedentes en los 191 países de Interpol. Entonces les damos un salvoconducto que se llama salvoconducto de salida voluntaria y tránsito por el territorio colombiano. Y en Capurganá recogen los salvoconductos y los registran y sabemos quién salió de territorio colombiano. Al paso, al paso. Mira. Pues el Estado nunca le ha parado bola a ese tema migratorio. Aproximadamente están llegando de 800 a 900 personas a la semana, no, eso estamos hablando de cada 15 días. Para nadie es un secreto que la autoridad en un gran sector de Urabá y en esas fronteras olvidadas de Colombia las ejercen los organismos al margen de la ley. Está las autodefensas gaitanistas de Colombia, están grupos de narcotraficantes. En Capurganá, desgraciadamente, la comunidad misma ha hecho de la migración un negocio sucio. Ya, porque de todas maneras se le está cobrando un dinero porque realmente el Estado no se ha puesto como en eso y la persona que lo lleva necesita comer. Bueno, el primer campamento, que es Puerto Valdía, ahí se le está cobrando $50 por persona. Cuando van, por ejemplo, 20, 24 personas, van 2 guías, porque ellos no entran solos, van 2 guías.
Y de ahí ellos cogen su dinero y aportan a la limpieza de la comunidad, o sea, por donde ellos pasan, y también un aporte para hacer obras en nuestra comunidad. Al punto de que alguna ocasión quisieron que no llamáramos coyotes a esos muchachos, sino guías turísticos. Realmente no sabemos qué hacer, porque mantenemos la fiscalía encima, entonces no sabemos qué hacer, pero sí hemos tomado una decisión aquí, como comunidad, que aquí la fiscalía, el Estado no se va a llevar a ninguno de los muchachos de aquí, porque va a haber enfrentamiento con ellos en ese tema. Lo hago por mí, lo hago por mis hijos, por mi familia, porque si nuestro país tuviera la oportunidad que tienen otros países, nunca hubiéramos hecho esto. Bangladesh, Pakistan, India, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Rouba tudo. Celulares, dinero, rouba tudo. El negocio sucio lo hace una cadena internacional. Como contaba alguno de los migrantes, yo pagué tantos millones o tantos dólares en su lugar de origen para que me lleven a Estados Unidos. Entonces ellos van. Total, I have land my father given to me. I sold that land. So it was Bangladeshi money. It was more than 15 lakh. Dollar, I think, is $18,000. My brother is the one. He contact with them. I didn't see their face exactly. I saw only one person in what is Africa. They give us code number. We just tell code number in the airport. Hey, that's it. And the airport, they know our fixer. They just put me in the plane. Un poco cansado, agotador, pero hay que caminar. Que uno camine porque tiene familia y donde estaba nosotros es difícil vivir incómodo. Además, tenemos familia, tenemos hijos y tenemos varios días caminando, casi ya 15 días. Entonces es una fe férrea, movida por un deseo de libertad, movida por un deseo de supervivencia, movida por un deseo de realización personal, y a la madre movida de poderle brindar un futuro diferente a la que ella le ha tocado vivir a su hijo, o que a su hijo. Uno se cansa muy rápido y el monte es como cada vez se pone más alto. Hasta que no salimos de esta selva, no sabemos qué es lo que nos espera más adelante. ¿Quién sabe si vamos a llegar vivos? En el año 2019, en enero, hubo un naufragio en las costas de Acandí, en Chocó, que fue vagamente reseñado por la prensa, porque justo ese día fue que estalló la bomba en la escuela de suboficiales de la policía en Bogotá. Entonces nadie le paró bolas a ese naufragio, y en ese naufragio y el resto adultos. O sea, una tragedia por donde se le mire. Y esto pasó así porque los que trafican migrantes montaron a los migrantes a la madrugada, no les pusieron chalecos salvavidas y pues la lancha zozobró. Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer este trabajo,
que es una maestra del periodismo en Colombia, nos fuimos para allá y empezamos a contactar periodistas en Europa, en Brasil, en Asia, y empezamos a hacer un trabajo colaborativo para tratar de entender este fenómeno de la migración, no desde la historiecita que uno hace ahí, sino entender las redes del tráfico de migrantes. A mí me tocó reconstruir este naufragio y yo recuerdo estar sentado en el cementerio ahí en Acandí, con las cruces que tenían numeritos, no tenían las autoridades allá, no tenían ni idea quiénes eran esas personas que estaban ahí. Y yo recuerdo estar ahí sentado en el cementerio y decirle a María Teresa, como que no vale la pena que volvamos a hacer un reportaje más si esta investigación no nos permite saber cómo se llaman estas personas, quiénes son, de dónde están sus familias. Sí, que eran africanos, decía todo el mundo, pero fuimos a mirar los reportes en la alcaldía de Acandí y habían anotado mal el nombre de un documento que habían encontrado. O sea, era un desastre por donde se le mire en términos de atender esa tragedia. Y el pueblo tampoco estaba preparado para eso. Imagínate 21 cadáveres en un cementerio de Acandí, que es un pueblito en la costa Caribe, en el departamento más pobre de Colombia, ¿no? El caso fue que trabajamos en estos 9 meses intentando en Panamá conseguir información, porque lo perverso de todo esto es que los sobrevivientes, cuando los llevaron a la playa, les dijeron que se tenían que ir para la selva, con familiares muertos que habían quedado ahí, les dijeron ustedes se tienen que ir, y se tuvieron que ir. No supieron qué pasó con los cuerpos de sus familiares. Entonces, María Teresa incluso contactó a Bellingcat para que encontraran personas, no encontraron a nadie, y fue justamente Facebook a través donde yo empecé a encontrar a una sobreviviente. Ella se llama Gloria Visa. Y entonces empecé a ver las fotos y me di cuenta que en efecto ella posteaba fotos de un hijo que se le había quedado muerto en el mar y le escribían a ella, cuando posteaba las fotos le escribían como en francés y le decían lo siento mucho, no sé qué, y bueno, me di cuenta que en efecto era una sobreviviente, y recuerdo que le escribí y ella inmediatamente me llama, esto fue 9 meses después del naufragio, y me dice, yo pensé que nadie, a nadie le había importado este naufragio, y en efecto ahí murió su hijo, como de 7 años, y su esposo, y ella siguió estando embarazada los 7 días por la selva. En Panamá dio a luz y luego arrancó con la bebé por todo Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. O sea, es una cosa impresionante. Al final logramos encontrar 11 nombres de los 21. Estamos en mora de ir al cementerio y poner una placa con los nombres. Claro. Hoy estos nombres se podrían poner en 11 de las 21 tumbas de Acandí. Y bueno, está la lista de Simi Mevengo, hijo de Mifi Mulasa del Congo, Emanuel Mevengo Vita, hijo de Mifi Mulasa, el bebé de la familia, República Democrática del Congo, Exous Mevengo, hija de Mifi Mulasa del Congo, y así sucesivamente. Al final el reportaje al menos sirvió, digamos, para eso, para dejar una constancia, ¿no? Yo creo mucho en que la labor nuestra también a veces se puede remitir a eso, a dejar un testimonio, a dejar constancia de la mejor forma posible de que algo sí pasó. Pues no solo lo interesante de este reportaje, que yo les recomiendo que lo lean, es que no solamente se le logra dar nombre a algo que no tenía nombre, que eran unas tumbas en ese cementerio, sino que también hay toda una reconstrucción luego de cómo fue que todo este naufragio fue también tramitado y procesado, cómo los coyotes se comportaron con las familias. Es decir, es una radiografía que explica lo complejo que es esta situación. Edgar, quiero
pedirte que por favor nos introduzcas a los 7 personajes que están aquí y que son parte de la historia que tú estás ahorita haciendo como artista y como documentalista sobre el Darién. Y luego de que nos hable Edgar, nos pones por favor el corto para que la gente pueda apreciar en qué va tu trabajo. Bueno, cuando estuve en el Darién, algo que fue interesante, que ahorita justamente hablaba afuera con unos estudiantes de comunicación, era que en muchos sentidos yo hice un recorrido con los personajes y estuve mostrando como todo el paso a paso. Entonces eso, yo estaba en el aeropuerto y entonces mostraba pues a los personajes todos contentos, todos bonitos en el aeropuerto como tal. Y después, bueno, empiezo a llego a Necoclí y empiezan pues como todas las alteraciones que pasan con los muñecos de plastilina. Entonces, pues, que pasan con el tema de la temperatura. Entonces era increíble porque cuando empezaba este calor pues tan fuerte, al lado tenía personas que venían de Chile, venezolanos que venían de Chile, que habían pasado por unos fríos grandísimos y ellos pues se sentían identificados con los personajes. Y así fue como más o menos eso, o sea, ir haciendo el paso a paso. Yo en esto pues hice una selección de personajes que son africanos, que son haitianos, que son venezolanos, y pues con cada uno pues iba tomando las fotos en los espacios como claves dentro de Necoclí. Pero tengo una duda, ¿cada uno de estos personajes está inspirada en una persona que tú conociste de carne y hueso o son, digamos, como representaciones de lo que puede ser un haitiano, un congolés? O sea, cuéntanos como quiénes son estos personajes. Estos fueron como una primera representación. Ya después esto evolucionó a los personajes que van a ver ahorita más adelante en el corto como tal, que fueron ya muchas personas pues, que conocí en vivo y en directo. En esto, digamos algo que para mí es importante, y es que justamente cuando yo llego al Darién con los muñecos, llego especialmente pues a Necoclí, pues toda la gente empieza a acercarse, y entonces eso, o sea, entonces más que yo ir a buscarlos, se vienen a mí, viene el imán de la plastilina, que se los recomiendo, que eso sirve para muchas cosas, después le contaré en otra charla. Entonces resulta que claro, o sea, la gente se empieza a acercar, a preguntar, y algo que a mí me fascina, y es que los migrantes se sientan identificados con los personajes, que eso para mí es lo máximo. O sea, que igual eso, o sea, y hay un poco volviendo a lo de Facebook, para mí era increíble que llegara gente que iba a empezar como su recorrido y me dijera, oiga, es que yo lo sigo a usted y usted habla de nosotros los migrantes, entonces qué maravilla conocerlo, o sea, eso era, o sea, en plena selva era como, oh, Dios mío, o sea, el abrazo así con todas las de la ley ha sido muy bonito, porque justamente pues eso, o sea, cuando uno siente que le llega al que en mi caso pues es llegarle justamente a los migrantes, pues es muy interesante. Entonces con estos personajes pues empecé a hacer como los recorridos, una cosa que es complicada y que es muy delicada pues es que tener plastilina en un lugar como estos pues no es el sitio más adecuado que digamos por el tema del clima y bueno y por muchas cosas. Entonces mientras iba viendo iba caminando con mis muñecos, pues iba tomando fotos, iba hablando con muchos de ellos, iba haciéndolos en plastilina, que eso pues era muy interesante porque mientras los hacía ellos en plastilina, ellos me iban contando todas sus historias. Entonces ahí, por ejemplo, algo de los personajes que tuve la oportunidad de conocer fue un grupo de cantantes que estaban componiendo música sobre el Darién, sobre su recorrido con el Darién. Y entonces era muy curioso porque para ellos, por un lado era la curiosidad de que yo les contaba que había vivido en Estados Unidos y entonces pues ellos era como, venga, si nosotros vamos para allá y usted qué diablos hace aquí. Y por otro lado, pues eso, o sea, yo iba como artista y pues la pinta de artista, entonces era como, venga, usted, ¿por qué no se va con nosotros más bien y hacemos todo el recorrido? Y entonces era muy curioso porque eso, o sea, la importancia del arte
como compañía en esos momentos me parecía muy interesante. Yo les decía justamente a estos cantantes que compusieron la música, yo les decía, mano, si yo me fuera, yo me iría con ustedes porque sería muy distinto. O sea, ustedes están escribiéndole a todo este trayecto que están haciendo. Entonces ellos por ejemplo, tenían una canción que era, pues bueno, yo no tengo muy buena voz, pero bueno, les voy a contar un poquitico, que era, el Darién es una revista y pasamos la página y vamos para Costa Rica. Y entonces en Costa Rica la comida no tiene verduras. Y entonces seguimos y vamos para Honduras. Entonces todo era contado así. Yo decía, uy, qué maravilla ver cómo también hay otro lado. Y es como cómo estas experiencias inspiran a los artistas, inspiran a las personas. Porque yo creo que en esto hay muchas facetas. O sea, uno ve todo el drama, pero también hay muchas historias en torno a esto. O sea, yo, por ejemplo, algo que a mí me aterraba cuando estaba allí, era ver la cantidad de perritos. Yo decía, Dios mío, pues es que estos, o sea, literalmente la gente se iba con su abuelo, con su mamá, y hasta el perro y el gato. O sea, era algo así. Entonces, pues claro, o sea, era increíble porque, y uno les preguntaba a las personas, venga, pero usted, ¿por qué va a hacer esto? ¿Qué tanto sabe sobre el tema? Y es muy curioso porque era una cosa muy religiosa del sueño prometido, de ese sitio idílico que muchas veces muchas personas pensaban que quedaba pasando el Darién. O sea, y no sabían que el resto, lo que les faltaba, pues era muchísimo. Entonces, o sea, ahí digamos eso, o sea, era como esa mezcla entre la ingenuidad, o sea, un resto de factores. Y algo que para mí también fue interesante fue que yo desde antes de hacer el recorrido, me contacté con varias personas a través de redes que iban a hacer el recorrido. Entonces, pues con varios migrantes y entonces desde Bogotá pues empezamos a hacer el seguimiento y entonces pues ellos nos iban contando y ahí pues eso, o sea, como que algo que después publicamos en Cambio, que fue muy medio polémico, fue pues hagamos un kit para explicarle a la gente, pues si todo el mundo se va a ir para allá, pues venga, miremos qué consejos les damos y así entonces fuimos recolectando pues material con mucha gente que iba a hacer pues la travesía y bueno, y pues todo esto pues termina desenfocando, pues ya convertido pues un poco en darle mucho más sustento al proyecto de animación pues que es el que estamos realizando y pues el que van a ver ahorita un adelanto. Nos ayudas, Ariana, con el corto del Darién Sueños de Barro, ¿no?
Bueno, en Exacto. esto, miren, hay una cosa que esto es un reto grandísimo, porque esto es animación en espacios reales. O sea, aquí no hay, o sea, la mayoría del trabajo no es trabajo de estudio, sino eso, o sea, es recrear un espacio, una montaña donde tenemos muchos de los problemas que en muchos sentidos tienen los migrantes. Entonces, claro, o sea, mientras empezamos a hacer todo el proyecto, los mosquitos nos volvieron nada, porque entonces mientras uno está animando, que no sé si han visto cómo es el proceso de la animación, uno tiene que estar agachado, moviendo el muñequito cuadro por cuadro, y entonces llueve. Hace poco justamente les contaba que uno de los personajes que hicimos, pues esto lo estamos haciendo en La Calera, y pues eso, o sea, como han visto, pues en estos días ha llovido muchísimo y se lo llevó la corriente. Entonces son como todas esas realidades que nos toca vivir a través de los personajes de plastilina, y es otro cuento. Entonces o sea, es la animación, yo creo que va a ser la animación más sufrida que he hecho en mi vida, porque claro, uno termina con la espalda vuelta a nada, y porque nos toca literalmente cargarnos pues cantidades de material, de trípodes, de luces, en fin, muchas cosas, pero pues es como esa es la forma en la que queremos mostrarlo. Y hay un elemento que es importantísimo en esto, y es el barro, y por eso pues se llama justamente Sueños de Barro. Yo en uno de los espacios que quedé más aterrado allá fue justamente pues donde se inicia como ya el recorrido hacia la selva, que eso parecía una montaña, como una especie de santuario de zapatos. Entonces uno veía cantidades de zapatos de todo tipo, de chanclas, de botas, y entonces era eso, o sea, un cementerio de zapatos, y pues todas las historias que hay detrás de eso pues me parecían súper interesantes. Justamente hablaba con un amigo antropólogo, le decía, hombre, eso es el sitio perfecto para inventar historias y para investigar mucho sobre el tema. Tú ahorita hablabas del barro y bueno, tú ahorita estás filmando el corto, estás trabajando ya en La Calera, pero esto empezó en el Darién y esto empezó en la selva. Y yo tengo curiosidad, ¿hasta dónde entraron ustedes? ¿Cuántas horas, cuántos días de caminata, qué tanto del trayecto que hacen los migrantes han hecho ustedes? O sea, ¿hasta qué punto llega su participación como reportero y como artista? Porque ustedes viajan en unas condiciones muy distintas de las que viajan estos migrantes. Ustedes van por un ratico y luego regresan a una casa con todas las comodidades, y no sé hasta qué punto también esa experiencia los conmueve a ustedes, los hace reflexionar, los hace pensar también ya a nivel de ser humano entre las distintas condiciones que tienen ustedes versus las que tienen ellos, y las historias de las cuales están huyendo y hacia dónde van. A mí me parece muy difícil como separarse de las personas después incluso de haber escrito la historia, porque tú quedas en contacto, vives tantas cosas con ellos en los trayectos, ya muchos de ellos están en Estados Unidos, y de muchos años siempre seguimos en contacto. Yo he estado varias veces he cruzado a Panamá por el Darién, y eso, digamos que después de haber cruzado por algunos días esos trayectos, tú empiezas a tener ya, digamos, una confianza con la gente muy fuerte, y se empiezan a crear unos lazos, y yo creo que uno ahí deja de ser periodista y uno está ahí para ayudar, y uno está ahí también como para intentar estar con ellos y vivir con ellos. Sin embargo, eso no es ni siquiera un asomo de lo que realmente ellos tienen que vivir, ¿no? Lo que tú decías, uno se devuelve, coge un avión, llega a Bogotá y estamos otra vez como después buscando otra historia. Eso hace parte de este oficio, ¿no? Somos una especie de fisgones de la vida de los otros. No pretendo tampoco, digamos, equipararme a que cuando estoy allá soy un migrante. O sea, trato más de poder captar, de tomar nota, de conversar con ellos, de entrar, digamos, y eso después con el tiempo se vuelven lazos. Entonces, no sé, recuerdo que
una época en que los cubanos, por ejemplo, empezaron a llegar mucho al Darién, y con unos cubanos cruzamos hasta Panamá, pero ya en Panamá nos despedimos de ellos. O sea, ellos siguieron y seguimos en contacto, y luego nos contaron que uno de ellos, que era médico, no aparecía por ningún lado de México, se perdió del grupo. Y duramos un montón de meses llamando, preguntando a todos lados por él y no lo encontrábamos. Él había dejado unos amigos en Brasil y entonces entré en contacto con la gente de Brasil y se perdió durante 2 meses. No supimos absolutamente nada, pensamos que lo había matado y lo encontramos en una cárcel en Tapachula. Y todos como que se va creando una comunidad. Y en esa misma comunidad el periodista también está ahí, ¿no? Yo estoy en un montón de grupos de WhatsApp de migrantes también, y bueno, es parte del oficio. Entras, convives con ellos, pero después tienes que salir a buscar otra historia. Bueno, nosotros pues llegamos a Necoclí, justamente íbamos con un amigo. Algo que para mí fue muy complejo. Como esa realidad. Yo recuerdo en especial como un caso que fue, yo estaba en la panga que va desde Necoclí a Capurganá, y a mi lado estaba una mujer haitiana con su hijo, y yo tenía en mis manos un muñequito de una mamá con su hijo. Y era increíble porque eso, o sea, como mi objetivo como artista es plasmar lo que sentí con ella, que me parecía tan duro porque uno lo que entiende es como esa incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre tan grande que existe para los migrantes, pues a la vez eso, o sea, como esa idea del sueño, el miedo, o sea, son tantas cosas las que se mezclan ahí. Detrás mío hay un migrante sirio y él iba todo el tiempo con su hijo rezando. Entonces, lo mismo, o sea, un sirio, estamos en Colombia, esta vaina queda lejísimos. Entonces, claro, o sea, entender esa diversidad de migración del mundo y verla ahí, y a la vez darse cuenta de los problemas de información tan grandes que tienen las personas, porque creo que es una de las cosas que me parece clave, y es eso, o sea, aquí llegan personas que hablan muchísimos idiomas, y resulta que en el sitio donde uno va a tomar la panga, pues la información está en español. Entonces es como, oiga, le están diciendo a usted que hay violaciones si usted va por la ruta de Acandí, pues usted no tiene ni idea que eso puede pasar porque la información está en letra pequeñita. Entonces, o sea, y después de eso, pues nosotros llegamos a Capurganá y pues hicimos una parte de recorrido, pues llegamos a Panamá por una vía mucho más amable. ¿Cómo? La de los turistas, no la de los migrantes. La vía más, exactamente, eso es clave, porque en esto, digamos eso, o sea, mi objetivo no era decir, no, yo tengo que sentir absolutamente todo. Creo que ya esa la había pasado en Estados Unidos, y además porque el desgaste físico es muy fuerte. O sea, las personas que se meten en una experiencia de estas, pues tienen que ir dispuestos a todo, y eso es algo importante. Y además que en esto, pues nosotros lo mismo, o sea, íbamos en plan de investigación, de hacer, pues, o sea, de aplicar pues todo esto que estábamos viendo, pero simplemente en el recorrido que hicimos, pues era aterrador pues ver esas diferencias tan grandes. Ese espacio que les decía antes, de esa montaña repleta de chanclas, me parece que es el punto clave donde inicia el recorrido real. O sea, antes eso es un paseo. O sea, antes igual eso, o sea, la gente pues empieza a despojarse de sus chaquetas, de su ropa, porque además pues esto se vuelve, que es un tema muy complejo también, es el tema ambiental, que igual pues cada quien va dejando y despojándose de las cosas que le sobran, como es lógico.
pero igual pues eso también se convierte en el negocio después de la gente que vive cerca, que recoge estas ropas y después las venden para Medellín. O sea, en esto hay negocio para todo y eso es una cosa aterradora. Pero igual, por ejemplo, en estas cosas que veíamos que la gente deja botadas, encontrábamos una plancha, por ejemplo. Uno dice, una plancha, ¿quién diablos se va a traer una plancha para acá? Pues así es, o sea, y son la cantidad de cosas que la gente pues que deja por el trayecto. Algo que para nosotros también era muy importante y pues que recalcamos un poco en el corto es todo el tema de los animales. Entonces eso, o sea, el escuchar un mono, un mico de estos aulladores en la selva con un susto bien fuerte, no sé si lo han escuchado alguna vez, es un sonido aterrador que uno dice, esta vaina, ¿qué diablos es? ¿Qué monstruo es este? Entonces, pues justamente eso, o sea, nuestro objetivo es, tenemos que observar, conocer las realidades de todos los puntos posibles y llevarlos justamente a la animación. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de hacer y pues esperamos que la gente pues logre esa empatía que pues es tan importante, especialmente pues con los migrantes. Sí, justo por eso yo quería preguntarles a ambos, a ti José como periodista, con las historias que has publicado tanto en este especial como en El Colombiano, como en Semana, en Vorágine, a lo largo de todos estos años, no sé cuál ha sido la respuesta de los lectores o la forma como los lectores se acercan y reciben estas historias, o si más bien no las reciben y las rechazan y hay una enorme apatía y hay una enorme desidia y nadie quiere saber del tema de los migrantes. Y no sé si Edgar, por lo que tú trabajas en otro formato y trabajas es con personajes y trabajas en animación, ese tipo de acercamiento genera más empatía o no. Se los pregunto a ambos con la forma como ambos trabajan y el medio en el que ambos están trabajando. Pues bueno, yo creo que la migración no es precisamente el tema más leído y ni el que más buscan los lectores en general. Y muchas veces me preguntan como, bueno, ¿y por qué vas a volver otra vez y otra vez y otra vez? Y yo lo que creo es que a nosotros los periodistas no se nos puede volver paisaje la muerte, y eso es justamente lo que sigue pasando y lo que sigue pasando, y si sigue pasando pues voy a volver todos los años para tratar de entender también esa situación. Yo creo que uno como periodista en 10 años se puede, a uno le puede como pedir cuentas sobre qué hizo ante el fenómeno más importante de su propio tiempo, que para mí en este caso pues puede ser el conflicto y la migración. ¿Yo qué hice? O sea, ¿yo qué dejé escrito en estos 10 años o en estos 12 años sobre esta situación? Entonces, yo creo que el reto siempre es llegarle a la cabeza y al corazón de un lector. Siempre el reto va a ser ese, lograr conmover un poco también, lograr que un lector se salte de la silla, porque es que la muerte no puede pasar así como tan desapercibido, y sobre todo la muerte tan injusta y en unas condiciones tan adversas como las que se viven allá. Entonces siempre está el reto de poder retratar de la mejor manera el drama humano, y bueno, yo creo que eso hace parte como del trabajo. Bueno, con respecto al impacto, pues hay algo que es muy curioso y que es justamente que el hecho de que vaya como artista se vuelve noticia, que es un poco lo hablábamos antes, y es eso, o sea, a mí me empiezan a llamar de todos los medios que se le ocurran. Entonces eso, o sea, cuando estuve allí era increíble porque me escribían desde CNN, televisión, o sea, muchas cadenas norteamericanas de toda Latinoamérica, y entonces pues eso, yo empezaba a contarles justamente la historia pues de los personajes y de todo lo que había vivido allí, y pues el alcance de todo lo que hicimos, de toda esta experiencia fue muy grande, y yo creo que muchas personas... la plastilina hace o sea, la plastilina sirve de puente.
yo justamente compartí algunas de las escritos de José y algo que me fascinaba era eso, o sea, estos muñecos sirven de puente para que después la gente lea y se entere más de las cosas que están ocurriendo, y esa es una de las cosas que a mí me parece fundamental. O sea, yo no soy experto en migración, pero pues el tema es algo que siempre me ha llamado la atención y pues trato de estudiarlo, pero justamente eso, o sea, lo que me parece clave es que a través de estos muñecos, o sea, a través de este puente la gente llegue y asuma la cosa de una forma mucho más seria, y especialmente eso, o sea, el poder generar empatía, que eso es o sea, de los puntos claves. Y para mí ha sido muy bonito ver el proceso de muchas personas que me escriben, que al principio hablan pestes de los migrantes y después dicen, oiga, pues madre, es que esto es fuerte, gracias por habernoslo explicado de esta forma. Y eso, pues, o sea, ahí es donde justamente como que el hecho de hacer pedagogía me parece tan importante. Entonces, pues ahí, o sea, eso pues me parece clave, y lo he sentido mucho, en especial con redes como Facebook, que son tan complejas a veces. Eso me ha parecido como importante. Tú hiciste otro corto animado de unos cangrejitos. Ya no estamos hablando de personas, sino que los personajes son unos cangrejitos, en donde tratas de hacer algo también educativo para niños, para tratar de contrarrestar un poco como esa xenofobia que también va en paralelo a todo este drama, porque aumentan más migrantes, aumenta más la xenofobia. No sé si quieres comentar algo de por qué escoges trabajar con cangrejos y ya no con personajes como seres humanos. Bueno, una cosa que es muy chévere de la animación es que uno puede usar muchos medios para contar historias. Entonces, digamos, en ese caso en particular, había una comunidad en Venezuela, en un sitio que aquí en Colombia, en Barranquilla, que se llama La Cangrejera, donde justamente el tema de la fusión entre colonia venezolana y colombiana se dio de una forma muy orgánica. Entonces, o sea, ese trabajo lo hice con la OIM, y pues yo les dije, vengan, hagámoslo con cangrejos, pues ya que se llama La Cangrejera, pues contemos la historia a través de cangrejos. Y ha sido muy interesante la acogida que ha tenido el corto, porque justamente a través de esos cangrejos se cuentan todos esos conflictos que viven los migrantes, porque justamente lo que se muestra es eso, o sea, yo estoy aquí, pues resulta que mañana puede haber un cambio climático, puede haber una tragedia, y a mí es al que me va a tocar irme. Entonces, llegarle especialmente a los niños de esas formas me parece que es muy importante, y que hay que hacer mucha pedagogía con relación al tema de la migración, y que se puede. O sea, yo no soy de las personas que creen que no, que ya como que hay que dar por hecho que igual pues todo esto es tan complejo, y que yo creo que igual eso, o sea, hay que hacer es pedagogía y llegarle a las personas que son, y eso me parece que ahí es donde justamente como que mi labor tiene que ver mucho más con la pedagogía, y acercar a las personas a estos temas que pueden ser bien complejos, pues me parece muy importante. Sí, son temas súper complejos, son difíciles de entender y son retadores también, al menos para ti como periodista, José. No sé si nos puedas hablar un poco de las dificultades que también has tenido, tanto con el crimen organizado cuando has tratado de reportear, como con autoridades colombianas, panameñas, ya los gobiernos o los estados, y también su papel y su responsabilidad en toda esta historia. Porque si ellos tienen que atravesar ese camino, es también por una serie de decisiones que se toman a otros niveles que no están en la selva. Claro. No, pues nos ha pasado de todo. Digamos que por épocas, por ejemplo, en toda esta zona es dominada por el Clan del Golfo. Antes se llamaban los urabeños, que es una organización criminal, narcotraficante, y que controlan hasta las actividades más cotidianas en puertos como Turbo, en Apartadó incluso, y sobre todo en estas zonas, Necoclí y la parte de Chocuana, ya en la frontera con Panamá. Todo lo controla el Clan del Golfo, porque por ahí sale la cocaína. Entonces imagínate, vos venís de África, no tienes ni idea del idioma, te encuentras con una organización criminal que es la que
da permiso para que las cosas pasen o dejen de pasar. Entonces una época, por ejemplo, el Clan del Golfo dijo, lo estaban persiguiendo pues a sus capos, y el Clan del Golfo dio la orden de que no querían ver migrantes por ningún lado. Entonces los migrantes permanecían escondidos y era terrible, o sea, los africanos, los cubanos escondidos en hotelitos o escondidos, y solamente a las 3 de la mañana podían salir, y entonces los llevaban en unas lanchas y todo era oscuro porque los mataban, porque para el Clan del Golfo en ese momento el tema migratorio prendía los focos y ellos estaban concentrados en ese momento en otras cosas, ¿sí? Luego con el tiempo ellos tomaron el control del negocio del tráfico de migrantes, y ellos no es su principal negocio porque por supuesto el narcotráfico les da más dinero, pero también sacan réditos de eso. Entonces es un lío porque uno tiene que mandar, cuando uno va a cruzar al otro lado, pues uno tiene que mandar razón a ellos, no propiamente a las autoridades, sino pues uno tiene que decir que uno va para allá, que va a hacer tal trabajo, es como pedirles permiso, básicamente. Pero hay momentos complicados en los que de pronto, no sé, hay mucho desorden. Por ejemplo, una vez nos pasó, yo trabajaba en Semana y estábamos ya, creo que el lado panameño, y de un momento a otro cambiaron los coyotes que venían con nosotros, que eran los que sabíamos que éramos periodistas, que podíamos estar ahí y tal. Y llegaron unos coyotes panameños, y ellos pensaron en principio que éramos migrantes, hasta que uno de ellos se dio cuenta y nos volteó a mirar y dijo, y se puso bravísimo, se emputó, empezó a echar groserías. Los migrantes se asustaron un montón, entonces dijeron, no, pues nos van a hacer algo por culpa de estos periodistas que están acá. Estábamos en la mitad de la selva, en la mitad de la nada, y ahí estaba con Eduardo Contreras, que era el productor de video, el realizador de video de Semana, y dijimos como, pues pucha, aquí nos pueden tirar por un barranco y nadie se da cuenta que estábamos acá. Entonces nos tocó sortear la cosa, pedirles calma, y nos tuvimos que devolver solos, sin guía, sin absolutamente nada, porque nos podían matar. O sea, digamos que allá adentro ya, ahí sí no hay nada, pues ni reglas, ni nada no, es que yo ya hablé con tal persona y puedo estar acá, no, ahí ya no importaba. Y bueno, nos han pasado muchas cosas, siempre es como tratar de pedir permiso, en otras ocasiones hay más hostilidad que en otras. Al final también, después de uno tanto ir, ya lo conocen, y entonces ya como, otra vez este man está acá. Entonces, bueno, son dinámicas propias de lo que sucede allá en cuanto a crimen organizado. Bueno, no sé, Edgar, si la pregunta aplica para ti también, y si tuviste alguna dificultad también con esta autoridad en la sombra que está ahí, que todos saben que está ahí, que los coyotes, para los que no sepan, los coyotes son los contrabandistas, los que se encargan de pasar los migrantes de un lado a otro, que están vinculados también con otras organizaciones criminales que son transnacionales, porque empiezan a ofrecerlo como si fueran paquetes turísticos. Yo te prometo que te llevo a Panamá en 3 días y me pagas tanto. O si lo quieres hacer en 5 días es un poco más barato, el camino más largo vale 10, pero es el más económico y también el más peligroso. Entonces, no sé hasta qué punto, cómo fue también tu acercamiento a este tipo de personajes que no son estos, sino que son los que se aprovechan también de esta situación. Claro. Bueno, esto fue muy curioso porque yo siempre tiro muy bajo perfil. Entonces, pues obvio, o sea, cuando la gente me ve con muñecos de plastilina, primero es como, pues ya te vino aquí a dictar, es el invitado del jardín infantil de Capurganá o alguna cosa así. Entonces, eso es una ventaja grande. Pero pese a eso, pues yo igual llevaba mi buena cámara y pues eso, o sea, hice unas fotos con la cámara y claro, o sea, ya cuando había cámara de por medio ya la cosa era distinta. Entonces, pues la gran mayoría de todo el recorrido me tocó con celular. Y fue muy curioso porque, pues, o sea, estuvimos con un guía que nos acompañó y toda la vaina. Cuando volvimos nuevamente a Capurganá, después de haber hecho pues todo este recorrido, pues bueno, el señor guía nos dijo, oiga, ustedes son unos bacanes,
me caen súper bien, caminen, los invito a tomar cerveza. Entonces, bueno, nos fuimos con el guía y toda la vaina, y bueno, entonces pues nosotros allá echando carreta y toda la cosa, cuando por la noche, ya tardecito y ya después de unas cuantas cervezas, aparece un personaje repleto de anillos de oro, de cadenas de oro, con 4 escoltas, o sea, fue así como, uy, pues madre, aquí este hombre, ¿quién diablos es? Y se sienta con nosotros a tomar con nosotros, imagínense. Y entonces, claro, o sea, pues nosotros era, Dios mío, aquí en donde diablos, con quién nos metimos y toda la cosa, pues bueno, allá pues todo el mundo es familiar de todo el mundo, entonces pues él tenía cierta cercanía con el guía. Y yo en medio del trago y de toda la vaina, pues este hombre tenía unas manillas en oro, o sea, aterradoras. Yo nunca había visto tanto oro en mi vida y repleta de anillos y todo. Y yo le dije, venga, mano, mire, yo no puedo irme de aquí si no me tomo una foto de mis brazos repletos de manillas de artesanales con sus manillas. Entonces, claro, pues imagínense, eso fue después de no sé cuántas cervezas. Bueno, o sea, después pasan 3 horas y caigo en cuenta con quién diablos me estaba tomando la foto. Entonces le dije a mi amigo, mira, o sea, nos toca irnos en el primer barco que salga de aquí, nos tenemos que salir volados porque uno no sabe con quién, o sea, qué fue lo que... Sí, o sea, pues igual eso se presta para muchas interpretaciones y pues así fue. Y entonces, pues claro, o sea, y después llegábamos al hotel y entonces pues sabíamos que nos estaban siguiendo y nos estaban preguntando. Por esos días, pues a varios periodistas de Telemundo justamente los sacaron de la zona y pues así fue. Pero y en esto, pues sí, obvio, o sea, podrá ser uno muy plastilínico, lo que sea, pero toca cuidarse donde sea. Hace como unos 10 días hubo una reunión entre Colombia, Panamá, Estados Unidos. No es la primera reunión, no será la última reunión que hacen también los gobiernos, no solamente en esta región, sino en general en el continente. Hubo la declaración de Los Ángeles hace unos meses en donde todos se reunieron y todos dijeron que la migración tenía que ser un asunto regulado, ordenado. Ese es como el discurso oficial y que es una responsabilidad compartida. Eso es muy difícil en la práctica, precisamente porque no controlan el problema, no controlan el territorio, no controlan la zona. Los estados tienen también recursos limitados para atender a esta población que va de tránsito, pero igual cuando llegan al lado panameño llegan en unas condiciones muy complicadas, en estados de salud a veces muy, críticos. Entonces, no sé ustedes cómo ven también el papel de los estados en esto, o sea, ¿por qué no se ha llegado a pensar en otro tipo de alternativa? ¿Cuáles serían, digamos, las alternativas para que los migrantes no tengan que hacer ese camino por esa ruta, por el Darién? No sé ustedes qué opinión o qué análisis pueden hacer un poco más de esta situación. Yo creo que los estados tienen una responsabilidad grande con los muertos también, porque tú no puedes ser, digamos, un país de paso y dejar que pasen cosas y voltear a mirar para otro lado. Yo creo que esa ha sido un poco la actitud de Colombia frente a esta migración concreta por el Darién. ¿Sí? Hay muchos flujos migratorios en el país, pero concretamente con esto el país siempre no ha volteado a mirar. Y las reuniones entre los cancilleres ya la he visto muchas veces. Espero que esto pueda digamos, desembocar en alguna solución, pero esto ya lo hemos visto muchas veces. Siempre que hay una crisis, el canciller colombiano va y se reúne con las autoridades panameñas, pero yo creo que el problema es un poco más grande y tiene que ver con Estados Unidos, obviamente. Yo creo que Estados Unidos tiene ahí el sartén por el mango. Si Colombia, Panamá o estos países, sobre todo esta zona fronteriza, regularan y crearan unos pasos verdaderamente humanitarios, no se estaría muriendo toda la gente que se está muriendo. Es que ese trayecto de 8 días por el Darién se puede hacer, no sé, pasas a La Miel, por unas escaleritas, presentas el pasaporte y ya estás ahí en la Miel, que es una playa hermosa, pero también se podría hacer por barco,
de forma segura y no, incluso hay unas trochas que son mucho más seguras y solamente se demoran 3 días, por ejemplo. Pero eso es un corredor del narcotráfico, ahí no hay Estado. O sea, Colombia y Panamá podrían regular el paso y nos evitaríamos tanto derramamiento de sangre. Es que es así de sencillo. Pero si fuera así de sencillo, ¿por qué no ha pasado antes? Y yo creo que no va a pasar, porque no veo a ninguno de estos países plantándole cara a Estados Unidos para decirles, listo, por aquí van a pasar, ¿no? Y es que es una paradoja también. Yo te contaba que en estos días fue Juan Papier de Human Rights Watch a la zona y en una emisora de nivel nacional lo entrevistaron y él dijo, estoy preocupado, eso fue por acá en enero de este año, estoy preocupadísimo por lo que está pasando allá, esto es terrible y entonces necesitamos que Colombia haga algunos esfuerzos en atención humanitaria, es para que la gente no se muera. Y el periodista le pregunta, oiga, pero si crean el paso un poco más humanitario, ¿no cree que eso va a incentivar que la gente se venga a migrar? Y es que ahí está el problema, la gente no migra porque quiere o porque le parece muy chévere, es porque no tiene otra opción. Y hay que ver lo que está pasando en los países de origen. Es que incluso para algunos que he conocido, la muerte también es una opción de libertad cuando deciden irse. O sea, la muerte también es una opción. Y si me muero en el camino, al menos lo intenté. Es que tú no haces ese recorrido tan largo de chévere, de bacán. De verdad que lo haces porque no tienes otra opción, ni para ti, ni para tus hijos, ni para la familia. Y sobre todo, que hay una cosa que caracteriza al migrante y es no tener un lugar en el mapa. Eso, digamos, cuando lo tienes, no lo notas, pero cuando no tienes un lugar en el mapa, eso te trastoca la vida. No puedes tener un proyecto de vida sin tener un ancla, sin tener dónde voy a pasar la noche. Sí, en eso hay algo que yo creo que muchos de los migrantes siempre se preguntan y es ese momento en el que uno dice, estoy en mi casa, que es algo que todos podemos tener, pero eso, o sea, eso que para muchos puede ser como tan corriente, para un migrante es la gran pregunta y poder de uno decir, o sea, tengo un amigo en este país y estoy en mi casa, eso ya uno ahí ya la logró en muchos sentidos. Yo creo que aquí, pues por un lado hay responsabilidades de todo tipo. A mí algo que en chiquito me preocupa mucho es el abuso tan grande de la gente del común hacia el migrante. O sea, es una cosa aterradora porque uno empieza a preguntarle al taxista. O sea, yo me acuerdo la primera vez que estuve en apartado hace un tiempo y el taxista me contaba con mucho orgullo que cada vez que se subía un africano, él le cobraba más o menos $100 por ir de apartado hasta Necoclí. Entonces era eso, y él me lo contaba así con todo el orgullo del paseo y además que los tenía clasificados por olores. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, estos que huelen más feo, entonces son africanos. Estos que huelen más o menos son cubanos. Y así era. Entonces, obvio, o sea, son de esas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, yo hace poco justamente tuve la oportunidad de hablar con el arzobispo de apartado y pues con un grupo de monjitas. Yo les decía, es que aquí toca hacer campañas desde lo pequeño, y el pequeño es esa persona que se aprovecha que es el tendero, que es el que está vendiendo el aparato, el sitio para cargar el celular que después no les funciona, porque es así. O sea, una cantidad de cosas donde se suman tumbadas tras tumbadas tras tumbadas, y hay que partir de que eso, o sea, este es un primer paso, y resulta que eso, después sigue Panamá y después sigue Costa Rica, donde lo siguen tumbando y tumbando y tumbando. Y eso, o sea, y como que, entonces yo les decía a ellos, justamente, hombre, yo no sé desde el catolicismo, desde la religión, cómo llegarle a la gente, porque por el otro lado las campañas, pues parece que no funcionan. Entonces, ¿por qué es eso? O sea, siempre se ve al migrante como el otro, o sea, ese es un tipo ahí como raro que viene aquí,
pero pues falta justamente esa concientización que me parece tan importante, y yo creo que en eso pues a veces pues desde todo lo que nosotros podemos hacer pues tenemos que generar ese tipo de campañas y de cambio pues para la gente del común. O sea, yo en esto me parece que la información es muy clave. O sea, que la información para el migrante en espacios como Necoclí tiene que ser muchísimo más amplia. Yo justamente en esos días hablaba con personas de varias organizaciones, pues organizaciones que tienen mucho billete y que viven para eso, porque eso es otra responsabilidad también muy grande, y es la de las organizaciones, que tienen que informar bien al migrante. O sea, de eso me parece que es importantísimo, y que uno no siente esa presencia, que igual eso, o sea, siempre se vuelve la noticia del momento, como tú decías ahorita. Entonces, ¡pum!, llegaron no sé cuántos migrantes venezolanos el año pasado, y vamos para allá, todos vamos para allá y listo, pero después a todo el mundo se le olvida la cosa y ya, y eso se quedó así. Entonces eso, ahorita por ejemplo algo que es increíble lo que está pasando con los migrantes ecuatorianos, que yo empecé a verlo justamente allá. Yo decía, pues, ¿estos por qué diablos están aquí? O sea, ecuatorianos, y en Ecuador hay dólares, y entonces pues obvio, o sea, y uno dice, o sea, la migración ecuatoriana está creciendo más que la venezolana. Entonces, todas esas cosas pues me parece que son claves, y ahí es donde justamente eso, o sea, yo creo que desde la comunicación y la pedagogía hay que hacer mucho más, y pues ahí es donde obviamente hay que meterse la mano en el drill, y ahí es donde, ya que tenemos aquí embajadora, pues hay que meter, bueno, eso me parece, hay que buscar, pues o sea, hay que llamar al que es. Entonces, bueno, eso me parece importante. Sí, eso que tú mencionas de la extorsión en todos los niveles está, desde el ciudadano común que ve cómo puede aprovechar para sacarle $50 extra en una carrera de taxi que no vale eso jamás, hasta el señor que les vende las carpas antes de que se van ellos a meter a la selva, luego los guardias mismos que los extorsionan, luego los guías que los estafan, que les dicen son 5 días y resulta que eran 10, y al final los abandonan a la mitad del camino porque no se quieren meter tampoco en problemas con los coyotes panameños o con las autoridades panameñas. Es una cadena realmente muy compleja, y es un fenómeno de entender, y yo no sé hasta qué punto también aquí el periodismo está cumpliendo su papel, y el arte o desde otras disciplinas estamos aportando también a un mayor entendimiento y a una mejor reflexión de lo que está pasando, y va a seguir pasando porque son ciclos. Tú ahora mencionabas los ecuatorianos, pues bueno, después de la pandemia se ha visto que estos países de la región, los países andinos, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, la migración está aumentando también, y en la frontera sur de los Estados Unidos ya se ve que son las personas que también están llegando, ya no solo son venezolanos, cubanos, haitianos o los migrantes transcontinentales. Esto va a cambiar, a veces son unos, son otros, pero sigue. Ya para ir terminando, porque no sé si hay algunas preguntas del público, si pueden alcen la mano, ahí atrás hay una pregunta, pero antes de ir con esa pregunta, ¿cuándo van a volver al Darién? ¿Cuándo van a seguir haciendo este trabajo? ¿Qué planes tienes a futuro, Edgar? ¿Cómo va el corto? ¿Ya están terminando? O sea, para cerrar muy brevemente y pasamos a las preguntas. Yo tengo planificado ir en agosto, voy a escribir un libro, voy a ir al Darién, pero pienso seguir derecho por Centroamérica y hasta donde alcance. Bueno, yo espero volver en junio, vamos a ver, esa es la meta igual, pues ver cómo ha cambiado lo que está ocurriendo. Con relación al corto, pues como les decía antes, esto ha sido más sufrido que el berraco, o sea, es un trabajo, y que el clima caleruno no es que ayude mucho, que digamos. Entonces, pero pues esperamos que el próximo año ya tengamos terminado como todo el proceso. Además que esto está ligado a una exposición que vamos a hacer en agosto sobre el tema de migración y refugiados y desplazados, que va a ser en la sala Gabriel García Márquez, en el centro Gabriel García Márquez. Están cordialmente invitados ahí ya. Qué pena, yo trabajo en publicidad, entonces hago la cuña. Nos ha quedado claro. La pregunta, si te puedes acercar, te invitamos a que pases un poco adelante porque toca con este micrófono, ¿cierto?
Buenas tardes, ¿cómo están? Primero, como celebrar el espacio me parece muy chévere. Sobre todo quienes trabajamos o hemos venido trabajando en el tema de atención a población migrante desde el sector público, evidenciamos que quizás en los marcos normativos pueda que no existan o se hayan eliminado algunas barreras para el acceso a ciertos bienes y servicios, a ciertos derechos, pero después, cuando uno confronta la realidad se encuentra que se imponen muchas barreras reales para el acceso a esos mismos derechos, cuando hablabas de los abusos también que enfrentan los migrantes en la sociedad. Y escuchando la charla me preguntaba mucho, o una cosa que me inquieta es que los migrantes no solo son los migrantes que están en tránsito, sino también sobre todo los migrantes que tienen vocación de acogida en Colombia. En parte un poco también lo pensaba con la pregunta que hiciste, Catalina, en el sentido de qué entonces están haciendo los países en función de, paliar algunas de las dificultades más grandes que tiene la población migrante, y yo creo que sobre todo hay que poner el foco en cuáles son, las acciones para sobre todo, o las acciones encaminadas a garantizar que en los países de acogida haya mejores condiciones para que no decidan entonces cruzar el Darién, por ejemplo, ¿cierto? Sí, justamente es que creo que eso conecta con esta nueva ola que se está viendo, se está hablando de remigraciones, sí, porque son poblaciones que lamentablemente no logran tener una buena acogida en estos países primero a donde emigraron, Colombia, Venezuela, Perú y Chile, sobre todo en la región andina para el caso de los venezolanos, eso se ve muy claramente. Luego de la pandemia se vio que también muchos de ellos habían tenido problemas, en sus viviendas, algunos de sus arrendatarios los sacaron a la calle cuando no podían pagar, se quedaron sin empleos porque son a los primeros a los que sacan, a los que no tienen estatus regular, y los esfuerzos que han hecho en los países de la región con estos estatus de permanencia temporal, ¿cómo se llama? El estatuto temporal de protección, y eso no son instrumentos suficientes que garantizan a veces ciertos derechos. Entonces eso ha hecho que muchos hayan dicho, pues nos vamos para el norte. Ya estábamos en Chile, estábamos en Ecuador, estábamos en Colombia, no pudimos tener un proyecto migratorio exitoso aquí, nos vamos. No sé si alguno de ustedes quiere añadir. Sin duda, yo me permito como puntualizar una cosa más y ayudar a la pregunta que no era solo comentario. No, tranquila. Que justamente, ¿cómo ven, es decir, yo creo que todos tenemos claro que un primer momento de la migración fue de alguna manera atender la crisis humanitaria que suponía el tránsito de miles de personas. Y hoy Colombia particularmente está enfrentada a cómo atender la integración socioeconómica de las familias. Sí. Y más en épocas electorales, es un panorama como inquietante y quería como un poco explorar cómo ven, sobre todo ese panorama para la población migrante con vocación de permanencia. Claro. Gracias. Y sobre todo, gracias, y sobre todo venezolana. En este momento la migración venezolana ya es el desplazamiento humano más grande del mundo por encima de Siria. Esa es la dimensión de lo que está pasando con Venezuela, con los venezolanos. El gobierno anterior más o menos se puso al día con la expedición de este estatuto temporal de protección que le da tiene una vocación de regularización. Un migrante que tiene vocación de permanencia, como decías vos, y no es regularizado, está condenado a ser un paria. Eso sin duda. Y el gobierno pasado se puso un poco al día, expidió este decreto que le da, le abre un poquito más el abanico a los nacionales de Venezuela para que puedan regularizarse acá en Colombia. Lo que pasa es que este es un país muy complejo, no todos, eso no les garantiza que van a conseguir un empleo, porque este es un país jodido también y estamos en muchas cosas. Entonces, pero Colombia hizo un esfuerzo, pero me parece que era inevitable, es que era lo mínimo que había que hacer, porque es que la migración con vocación de permanencia al final es positiva para el país. Un migrante que es regularizado y accede a un trabajo paga impuestos, y esos impuestos generan riqueza para el país. No es que le estén regalando un empleo, es que ese migrante está ayudando a producir riqueza y al final termina
termina siendo positiva a largo plazo. Yo creo que ahí insisto en el mismo tema y es la pedagogía. O sea, hay que hacer mucha pedagogía con relación a esto y a veces hay que llegarle a la gente. Digamos, por eso es que me fascina Facebook, y insisto mucho, y es que hay que llegarle al de Facebook y a la señora de WhatsApp, a esos son a los que hay que llegarles porque es donde uno ve toda esa cantidad de mini racismos, mini clasismos, mini tantas cosas que igual eso, o sea, que uno los puede combatir realmente a punta de pedagogía. Yo en eso, curiosamente, he tenido una muy buena relación aquí con, por ejemplo, o sea, pienso que una cosa que es chévere con muchas organizaciones también. Hay una organización en particular que me gusta mucho que se llama Vía 40, que ahorita todo el mundo se queja de Vía 40 porque ellos tienen la concesión de Soacha hasta Girardot, que ellos tienen esa carretera. Pues resulta que cuando surgió, ellos empezaron a ver toda la cantidad de migrantes que veían caminando, y el director de esta organización dijo, oiga, ¿y nosotros qué estamos haciendo por los migrantes si ellos pasan todos los días por aquí? Y crearon todo un proyecto relacionado con el tema que me pareció muy particular, porque justamente eso, o sea, muchos de los migrantes llegan a este sitio y les dan tantos temas, o sea, hay apoyo a nivel de salud. Nosotros hicimos una campaña sobre comida para los perritos y vacunación para los perritos, por ejemplo. La Organización Mundial de Migración, la OIM, les da las maletas especiales para que ellos sigan con su trayecto. Entonces eso, o sea, esas son formas amables de decir, oiga, ustedes pasan por aquí, pues háganle, o sea, háganlo de una forma amable. Y ellos mismos pues están creando, justamente, viendo que muchas de estas personas se quedan a veces en este cerco, pues terminan colaborando a nivel de trabajo. Entonces me parece que son pequeñas cosas, pero hay que ir haciendo muchas más. Sí, gracias Edgar por también recordar iniciativas que sí funcionan o también gente que se mueve en torno a decir, bueno, hay que apoyar esta situación y que no todo es negro, porque nosotros los periodistas siempre tendemos a enfocarnos en que el panorama siempre es crítico. Lamentablemente no tenemos ya más tiempo porque viene otra charla en este salón, pero a todos ustedes muchas gracias, José, Edgar, a ustedes dos por participar.